Vamos nosotros hoy a hablar del tema que nos habíamos comprometido a tratar en este día y tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Y quiero primero recordar quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es la persona que habitaba en un cuerpo físico que mientras estuvo aquí en la tierra tuvo el nombre de Jesús. Jesús significa Dios salva, Dios es salvación. Todo nombre en el hebreo antiguo tenía una connotación que lo asociaba con el llamado de Dios a una persona, con el propósito que Dios tenía para esa persona. Por ejemplo, Moisés, salvado de las aguas. En el caso de Jesús, hablamos de Dios de salvación. Dios mismo hizo acto de presente aquí en la tierra y acto de presencia. Y esa presencia, Él la identificó diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Hizo referencia a las palabras de Isaías, que para nosotros hoy es Isaías 61, pero es el rollo donde se escribió las palabras del profeta Isaías, mucho más de 500 años antes. ¿Y cuántas profecías, cuántos versículos hay en la Biblia? Pero este hombre escogió un pasaje que hacía referencia a su persona. ¿Y por qué? Porque aunque en su exterior tenía una condición de hombre, pero por dentro el Espíritu que creó los cielos y la tierra estaba en él. Y su nombre es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesús es el nombre, o Yeshua, el nombre aquí en la tierra que él tenía, pero Cristo es el ungido de Dios, el Salvador, es el que nos abrió a nosotros el camino para nosotros ir al cielo. Nos abrió el camino a la vida eterna. Y ese es el gran regalo que Él hizo por nosotros. Nos abrió el camino a la vida eterna. Pero para darnos a nosotros la garantía de esa vida eterna, no nos dejó solos. Nos dio una esperanza, nos dio un ancla, nos dio de qué agarrarnos en el mientras tanto aguardamos a que esa esperanza de gloria sea manifestada. Y lo que nos dejó fue el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo existía desde el principio de la creación. Se manifestaba en hombres de manera diferente, pero en Jesús se manifestó en toda su plenitud. Colosenses 2:5 habla de que en Él residía la plenitud de la deidad. Quiere decir que Dios estaba de manera completa en Él. De manera completa en Él. El Espíritu que habitaba en Él es el mismo Espíritu que gobierna sobre toda la creación, el que creó todas las cosas, y ese es el mismo Espíritu que Él nos envió. Lo único que ahora ese Espíritu no vino en un cuerpo físico, sino que hace acto de presencia ante todo aquel que lo invoca. Y vive en el corazón de todo aquel que crea que Jesucristo es Señor y Salvador de su vida, que se rinda por completo a Él, le entregue su vida y que se arrepienta de sus pecados para comenzar a vivir una vida nueva en Cristo. Un nuevo nacimiento que viene por el Espíritu. Y ese nuevo nacimiento es el que pone en nosotros el Espíritu de vida. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado. Ese Espíritu es el que habita ahora en nuestro interior. Y Jesús le llamó el Consolador, el Ayudador, el Paracleto. El Paracleto es el que, como si fuera una escalera que usted va escalando pasos
para poder subir. La escalera es la ayuda que usted necesita para poder crecer espiritualmente hasta la madurez. ¿Por qué el Espíritu Santo no se había derramado como ocurrió en Pentecostés? No se había derramado antes hasta que Jesús lo envió. Porque todavía no había adquirido el derecho legal para estar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre, como producto de su pecado, el hombre sacó a Dios de sus planes. El hombre echó a un lado el propósito de Dios por el cual lo había creado y decidió vivir a su manera. Quiso ser independiente, quiso hacer las cosas fuera de lo que Dios le había establecido y desobedeció. Y por el pecado del hombre, que es la desobediencia, entonces vino la muerte al mundo. Pero la buena noticia es que Jesús venció el pecado y la muerte. ¿Para qué? Para que ya la muerte no tenga más poder sobre nosotros. Y nos dejó el espíritu de vida. Y vamos entonces ahora, a partir después de esta breve introducción, vamos entonces a hablar de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, vamos a ir a Hechos 2:4. Dice, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Si bien cuando el Espíritu descendió por primera vez, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron otras lenguas, sin embargo, no se registra en llenuras posteriores de que era obligatorio de que el hablar en lenguas fuera asociado con la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, esto es una característica bastante evidente de que cuando hay manifestación de hablar en otras lenguas, hay llenura del Espíritu Santo. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos. ¿Y cuántas personas habían ahí? ¿Cuántos habían ahí en ese lugar? Por favor, ¿cuántos habían? Víctor, ¿cuántos habían? Habían 120, pero habían los que estaban en el aposento alto, pero además de eso habían visitantes de otras regiones, de la tierra. Dice la misma Biblia que habían medos, o sea, de Media, persas, personas de Persia, alamitas de Álamo. Hay de diferentes lugares, habían allí presentes. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hacían ellos allí en ese lugar? Aguardaban el cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál era la promesa que ellos estaban esperando? ¿Cuál era? El derramamiento, no el Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu Santo porque cuando Jesús se le apareció por primera vez, estando ellos reunidos en el lugar cerrado por miedo a ser perseguido por los soldados romanos, ellos estaban allí encerrados y Jesús se presentó vivo delante de ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y ellos tenían el Espíritu Santo, pero ellos no tenían la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué provocó la llenura del Espíritu Santo en ellos? Que el poder de Dios derramado allí en aquel lugar hizo que a partir de ese momento ellos comenzaran a testificar del Dios vivo. Comenzaron a testificar de la resurrección de Jesús. No comenzaron a testificar de que ganamos, como si fuera un partido, ¿verdad? Que he declarado ganador después de unas elecciones. No, ellos testificaron de que el líder de ellos, al cual ellos seguían, cumplió la promesa que había hecho de que resucitaría de entre los muertos. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, entonces ellos recibieron el poder para testificar
de esa resurrección. Es el Espíritu Santo, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Y ese mismo Espíritu es el que vive hoy y del cual vamos a hablar de la llenura de su Espíritu. Vamos a ir más adelante a más versículos donde en el libro de los Hechos nos habla a nosotros de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo. ¿Cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué provocó el Espíritu Santo en Pedro? Primero, cuando descendió aquel día en el aposento alto en Pentecostés, cuando descendió allí, Pedro dio un discurso muy elocuente, pero un discurso donde testificaba de que lo que estaba ocurriendo allí era el cumplimiento de la palabra profética de lo que para nosotros es hoy Joel 2, 27, 28, que habla de que en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro se levantó para decir: lo que ustedes ven aquí no es que esta gente, nosotros estamos borrachos, no es que estamos borrachos, es que ha descendido el Espíritu sobre nosotros, y lo que ustedes ven es el testimonio del que ustedes mataron y crucificaron, pero que Dios lo levantó de entre los muertos y vive. ¿Quién levantó el cuerpo muerto de Jesús de la tumba? ¿Quién lo levantó? ¿Los soldados romanos? ¿Los discípulos que fueron? ¿Quién fue que lo levantó? El Espíritu Santo es el que levantó a Jesús de entre los muertos. Y si el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, ¿qué cosa que haya muerto, que esté muerto en nosotros, no va a cobrar vida cuando el Espíritu Santo se activa en nosotros? Vamos a ver lo que dice Hechos 4, verso 31. Dice: cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados tembló, se sacudió, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Proclamaban la palabra de Dios sin temor. Sin temor. Eso es lo que le llaman denuedo. Es cuando usted pierde el miedo para hablar de Dios, para hablar del Espíritu Santo. Es cuando usted no le da vergüenza que me escuchen. Es cuando usted no tiene ningún miedo a equivocarse, porque usted sabe que el respaldo viene de parte de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y veamos qué dice en Hechos 9:17. Fíjese que el denuedo de Pedro y de Juan fue el que hizo que estos sorprendieran a los que le escuchaban, porque ellos decían: pero y ven acá, estas no son simples personas sin letras y del vulgo. Pero ellos quedaban impactados, quedaban maravillados por las palabras que ellos pronunciaban. Dice Hechos 9:17, Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿En qué situación estaba Pablo en ese momento? Estaba ciego, no veía, porque había sido impactado por esa luz tan fuerte y ese encuentro tan
impresionante que había tenido con alguien que se le apareció en el camino. Y cuando se le apareció en el camino, él pregunta, ¿quién eres? Y entonces una voz le responde, Pablo, soy yo Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, tú estás peleando en contra de ti mismo. Porque él estaba luchando por el Dios en que él creía. Pero el Dios en quien él creía era Jesucristo que había venido en la tierra. Y él estaba como judío creyendo en el Yahweh, pero no en el Yeshua Mashiach, el Salvador, el Mesías, Salvador del mundo. Pero Ananías dice que fue y le impuso las manos y le dijo, ¿quién le dijo a Ananías sobre Pablo? ¿Quién? Bien, vamos a ver cómo Pablo llega a la conversión. Tiene un encuentro primero con el Espíritu Santo. Quiere decir que no hay llenura si usted primero no tiene un encuentro. Usted tiene que tener un encuentro con el Espíritu Santo. Lo segundo es que Dios siempre va a usar un instrumento para guiarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le va a hablar directamente a usted porque usted no está preparado para entender eso. Y Él le va a ir llevando. Y dice en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles que ese hombre, Ananías, fue y se presentó donde Pablo después que Dios le había dicho por medio del Espíritu Santo de que fuera a un lugar llamado de la esquina derecha y allí iba a encontrar a alguien que iba a ser usado por Dios con propósito. Dice, vamos a leer en el libro de los Hechos, a partir del verso 10, 9:10. Hechos 9:10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Ananías había respondido, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Recta y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque mira, está orando. Pablo estaba orando. ¿Y qué estaba orando Pablo? Pablo dice que desde que tuvo ese encuentro, él comenzó a orar al Señor para poder ver, porque estaba ciego por 3 días y estaba orando como producto de ese encuentro también que había tenido con el Señor. Y dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. ¿Quién le puso ese sueño a Pablo? ¿Y quién le dijo a Ananías que fuera donde estaba Pablo? ¿Ven cómo Dios hace conexiones divinas sin la intervención humana? Pero la intervención humana viene porque ¿qué estaba haciendo Pablo? ¿Y qué estaba haciendo Ananías? Ahí está la diferencia. Mucha gente quiere llenura del Espíritu Santo, pero no quiere orar. Mucha gente quisiera cambiar su vida, pero no quiere tener un encuentro con Dios. Y ambas cosas son indispensables. Usted tiene que tener el encuentro y usted tiene que tener relación con Dios. Ambas cosas van de la mano. Cuando tengo el encuentro, entonces yo comienzo a buscar, pero ¿y cómo yo conozco más de ese Dios que se me manifestó, que me llenó de amor, que me hizo sentir diferente, que produjo en mí una convicción de que mi vida puede cambiar si yo lo sigo? Mi vida puede ser diferente
Yo puedo ser feliz en medio de la angustia y la tristeza. Yo puedo tener gozo en medio del dolor y del sufrimiento. Yo puedo recibir la paz que Él solo me puede dar. Pero sobre todas las cosas, ese amor. Porque cuando hay un encuentro genuino, el amor de Dios se revela a nuestros corazones. Y entonces vamos a seguir con Ananías. ¿Cuál fue la respuesta de Ananías cuando él fue instruido de parte del Espíritu Santo para realizar esta obra? Entonces el verso dice, el verso 13 dice, Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre trata muy mal a los santos en Jerusalén. No, y no solo, vamos a ver lo que dice, no solamente lo trata mal, sino que lo agarra, lo saca de la sinagoga, lo apedrea. Óyeme, ¿qué cree que él va a hacer conmigo? Dice, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, el verso 14, para prender, o sea, tomar preso a todos los que invocan tu nombre. ¿Usted sabe lo que él tenía en las manos? Un actas de notificación autorizada por los que gobernaban para salir a buscar a todos los cristianos, recogerlos y matarlos, apedrearlos. Y dice el verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dos cosas muy importantes que debemos nosotros notar aquí. Ahí él recibe una palabra de sabiduría, ¿verdad? De lo que va a ocurrir en el futuro. Pero ¿qué hubiese pasado si Ananías dice, mi vida, yo no la voy a arriesgar, pero aunque yo sienta que debo ir, pero la realidad es que me van a... ¿Qué hubiese ocurrido si Ananías decide no ir? El Señor escoge a otro, porque Pablo estaba orando y a algún instrumento Dios iba a escoger para ese plan. Así es que si Dios te dijo que hagas algo por alguien y tú no lo haces, tendrás que darle cuenta a Dios, porque Dios te puede desechar. Hay gente con llamado grande, pero le dicen a Dios que no porque quieren dormir. Le dicen a Dios que no porque quiero hacer primero un curso de botellería, para decir algo. O sea, quiero hacer curso, que eso es lo que Dios te indicó a ti. ¿Para qué queremos nosotros llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué? Fíjese que Pablo recibió la llenura del Espíritu Santo cuando Ananías le impuso las manos, pero siempre que Dios llena es con propósito. Dios no llena a nadie para que se exhiba. Varón, Dios me usa. Varón, yo tengo muchos dones. Varón, para la gloria personal, Dios no llena a nadie. Dios llena siempre con un propósito de servir a los santos, de edificar el cuerpo de Cristo, de ser instrumento de Él para que el propósito de Él se cumpla en la tierra. Y como hay una iglesia, es para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Y claro, el crecimiento personal de uno también, porque cuando usted es usado por Dios, su fe aumenta, su convicción de que Dios es real aumenta. Seguimos, verso 16. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Wow. La segunda pregunta es, Pablo hoy para nosotros, ¿quién es? ¿Quién es Pablo?
El máximo de los apóstoles. Porque aunque él no conoció personalmente a Jesús, ni era parte de los 12, porque Pablo no era de los 12. Cuando se celebra Pedro y Pablo en la iglesia tradicional, están celebrando dos que son, uno el apóstol de los judíos y el otro apóstol de los gentiles. Por si acaso parece que habían dos papas, pero nunca se menciona a Pablo como papa, pero Pablo era apóstol de los gentiles. Cierro la cita o cierro el comentario. Entonces, Pablo se convirtió en un instrumento de Dios, en un propósito de Dios. Y mire quién es hoy Pablo, pero no fue que Pablo tuvo un encuentro en una habitación y Dios se me reveló y a partir de ahí vengo a hablarle a los demás que el profeta de Dios recibió algo especial y entonces él formó un grupo. No, él se sometió. Él hizo un acto de reverencia a aquel que lo llamó. Y él mismo daba de testimonio diciendo, yo soy el último de los apóstoles. ¿Por qué? Yo no merezco ser llamado apóstol. Porque perseguía a los cristianos. Y yo mismo entraba en la sinagoga, lo sacaba, lo apedreaba. Yo no soy digno de ser llamado apóstol. Fíjense que muchas veces Dios llena a los que menos nosotros esperamos. A veces nosotros tenemos un estereotipo de que el currículum Dios lo revisa primero para saber si actúa o no actúa después. Y ciertamente que Dios revisa un currículum, pero ese currículum tiene un solo nombre. ¿Sabe cómo se llama ese currículum? El corazón. Dios lo que busca es hombres y mujeres dispuestos. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo, pero eran gente sin letra. Y fíjense, excepto el caso de Pablo, que sabía 5 idiomas y había sido adoctrinado en el grupo más selecto de aquel tiempo, de que era por el maestro Gamaliel, según mismo consta en la Biblia. Pero fíjense que los demás eran todos hombres del vulgo, hombres sin letra, pero ellos hablaban con denuedo, ellos hablaban con poder, testificando de quién, de Jesús. Y cuando ellos adquirieron ese poder, cuando fueron revestidos del Espíritu Santo. Fueron revestidos del Espíritu Santo. Vamos a continuar, verso 17. Fue entonces Ananías. ¿Qué hizo Ananías? Obedeció. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado para ser tu instrumento para otros? Y por tu desobediencia, el otro se pierde. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dos cosas: tu sanidad y la llenura del Espíritu Santo. Ya tuviste el encuentro, pero ahora tú vas a ser sanado y ahora tú vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de sus ojos como escamas y recobró al instante la vista, se levantó y fue bautizado. Y ahora vamos a hacer una parábola, ¿verdad? Con esto que tengo yo aquí en las manos. Henry, esa botella es que con agua, es un depósito de agua. Amele, ¿está llena o está vacía? Ok. Al tener agua, ¿verdad? Vamos a echarle agua, ¿verdad? Al vaso. ¿Qué pasó?
Eso no es un depósito. Está lleno. Pero ¿qué está pasando? Que hay que abrirlo. Esa abertura es lo que llamamos encuentro con Dios. Tú tienes que abrirle el corazón. Si tú no le abres el corazón, aunque Dios puede echar, porque Él está lleno, Él lo tiene todo, tú no vas a recibir nada, el vaso se va a quedar vacío. ¿Verdad? Ok, pero suponte, bien, le abrí el corazón a Dios. Tomé la decisión de abrir la llave. Tomé la decisión de abrirlo. Pero ¿qué pasa? Dámele una topadita nada más, ábrela. Ahí. Sale. Di que le abrió, pero le abrió un poquitico. Le abrió un poquitico. Y así mucha gente está dentro de la iglesia y le ha abierto un pedacito del corazón a Dios. ¿Qué yo le voy a abrir del corazón a Dios? Que si yo soy, para poner un ejemplo, no de que si yo peleo mucho y soy la esposa, déjame de pelear porque eso no me evita lío con el esposo. Y en lugar de que se me vaya de la casa, déjame callarme cuando él me diga algo en lugar de pelear. Y entonces no me voy a buscar lío. Abre una llavecita y dice, yo voy a buscar de Dios. ¿Para qué? Para que me ayude a que yo no pelee. ¿Y qué pasa con la fuente? No echa nada. Porque hubo una cosita que usted hizo, le quitó un pedacito que le hacía, que le cerraba. ¿Verdad? Y usted le puede seguir quitando pedacitos. Y otro pedacito. ¿Y qué pasa? Nada. Para que fluya sin problema, ¿qué tiene que ser? Que usted le quite la completa. Quíteselo, pastor. Ahora yo tengo el depósito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo el corazón abierto. Señor, haz de mí como tú quieras. Pablo dijo, haz de mí como tú quieras. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo el Señor? Que le dijo, estate tranquilo, que tú vas a ser servidor mío y testigo de las cosas que yo haré contigo. No le volvió a hablar. Y por 3 días Pablo no veía. ¿Qué usted cree que podía estar Pablo pensando en esos 3 días? Oh, pero el Dios al cual yo le sirvo me abrió los ojos ahora espirituales, pero me ha dejado ciego. ¿Y cómo voy yo a cumplir con el propósito de Él si yo estoy ciego? Pero ya Dios estaba trabajando en el cielo. ¿Y qué ocurrió con él? Esto era parte de un proceso que él necesitaba. ¿Para qué? Para ver el poder de Dios. Él fue lleno del Espíritu Santo y Dios hizo un milagro. ¿Para qué? Para que él tuviera la fe de que el mismo Dios que lo sanó era el mismo Dios que lo iba a enviar luego para realizar la obra. Ok, ahora yo tengo el depósito, ¿verdad? Abierto. Si yo lo viro, ¿qué va a ocurrir con este vaso que está vacío? Va a caer del depósito, va a caer a este envase. Ok. ¿Qué pasó? Está lleno. Ustedes lo ven. ¿Por qué lo ven? Si yo le hago a este así, dígame, ¿tiene? Y este otro tiene. Los dos tienen la misma cantidad. ¿Se le puede parecer esto a los cristianos de la secreta? Que todo lo hacen para ellos. Yo no me tengo que congregar. Yo no me tengo que congregar porque mi relación es con Dios. Y nadie percibe lo que hay en el interior. Pero ¿qué pasa con este?
es transparente. Todo el mundo ve un cambio. Todo el mundo ve que antes estaba vacío y que ahora se está llenando. Pero yo le sigo echando. ¿Y qué pasa? Se va llenando, agárramelo ahí. Gracias. ¿Y qué pasa? Que busca de Dios, se mete en oración, todos los días, y Dios me va a usar grandemente, pero no sirve, no hace nada. Lo llaman para que se ponga a la disposición en la iglesia y ora y lee la palabra, pero no sirve en la iglesia, no le sirve al cuerpo de Cristo. Por favor, tú que lo ves desde ahí arriba, ese vaso, ¿cómo está? ¿Está? Está casi lleno. Ya no aguanta. Se puede rebosar. Si llega un momento en que si tú le echas, ahí se va, agárralo. Botó un poquito. Soltó un poquito, pero él está lleno. Lleno de una unción, pero no la pone al servicio. ¿Para qué es esa llenura? Porque hay dos tipos de llenura. Hay una llenura que es dentro, y eso se llama unción, que usted lo convierte en santidad. Pero hay otra que es visible. No está llena. Pero díganme ustedes, ¿en cuál de esas dos tú crees más? ¿En que esa está llena o que esa está media? ¿En cuál de las dos tú? La que está media, ¿verdad? Porque la que no se ve, tú no sabes si es verdad. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces ahora, si tú tratas de echar todo eso ahí, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un derramamiento. Es decir, que cuando la persona decide servirle a Dios, hay cosas que van a volver a Dios para ser transformadas, pero hay otras que no va a aguantar el derramamiento. Es tan lleno que está, que los demás dicen, wow, pero qué revelación de la palabra tiene ese maestro. Cuando el maestro, ¿qué? Decidió enseñar al pueblo. ¡Wow! ¡Qué denuedo tiene ese evangelista! Nada más le tiene que topar con la mano a alguien y esa persona de una vez, ¡wow! ¡Tremendo! Es más, de lejos da la palabra y Dios lo hace. ¡Qué unción tiene ese evangelista! Pero también puede ocurrir, ¡wow! ¡Qué pastor más amoroso! ¡Qué hombre que ha cambiado! Mira cómo él cuida de sus ovejas. Mira cómo Dios lo ha transformado. Usted puede ser incluso hasta un periodista que anteriormente decía, no estoy hablando de ti, Nadia, que anteriormente decía, este pueblo se va a la quiebra. República Dominicana va a caer en una crisis. Les aseguro a ustedes que no pasan 3 años sin que el país caiga en un derrumbe económico. Es una profecía satánica. Sí, es una profecía satánica. Pero usted puede decidir, en lugar de yo sembrar conflicto, yo no tengo que estar a favor del gobierno. Pero lo que yo voy a hablar va a construir, va a edificar. Que todo el que oiga esa palabra le sirva para levantarse, para restaurarse, para edificar su vida. Entonces tenemos los dos vasos. Tenemos los dos vasos. Tenemos el que está lleno, pero que nadie sabe. O la gente sabe que en algún momento lo vio. O dio una palabra que evidenció que es una persona con los dones, pero todavía no lo sabemos. ¿Qué pasa? Que este otro, la gente ve el fruto, la gente le sigue porque ve el fruto.
Dios lo respalda por la integridad, por el compromiso, por la transparencia que tiene en sus actos. ¿Y qué ocurre con este? Dios le quita el agua. Dios le quita la unción. No, no le quita la unción, pero hay un vaso que es un vaso de honra. Este vaso a Dios le agrada. Que usted sabe tocar un instrumento y en lugar de usted sentarse, hasta que no me llamen yo no le voy a decir. O si no me dan tanto yo no voy a tocar. ¿Qué ocurre con el vaso que es un depósito de la llenura? Que no va a serle útil al que lo creó de igual manera. ¿Estamos entendiendo? Si este vaso que está lleno en un momento decide, yo voy a entregar de lo que tengo, ¿qué es lo que tiene que hacer para que el agua caiga? Voltear la dirección, voltear la dirección de hacia dónde voy. ¿Qué estoy haciendo yo con el talento que Dios me dio? ¿Lo estoy sembrando? ¿O lo estoy poniendo al servicio de los demás? ¿Qué dice la palabra de Dios con aquel que recibe talento y no lo pone al servicio de los demás? ¿Que le será quitado? Entonces hay gente que se pone en brava con uno cuando uno le dice, mira, no estás haciendo, y entonces piensa que uno lo está juzgando y me está maldiciendo. Pero la palabra de Dios dice, oye, te lo van a quitar. Si no lo pones al servicio de los demás, se te va a quitar. Entonces esta persona, ¿cómo puede después que está lleno, esa llenura, seguir recibiendo más? Sin tener que voltearse de una manera drástica. Poniendo lo que tiene al servicio de los demás. Dice, Señor, yo quiero seguir lleno, pero ahora dame más, lléname más, y yo todo lo que tengo lo voy a poner al servicio de los demás. ¿Qué va a ocurrir con este vaso? ¿Qué va a ocurrir con este vaso? Desde que se le eche más, se va a derramar. Y si a este se le echa más, ¿qué va a ocurrir? Que va a subir y se va a seguir llenando. Pero no es igual que este, que se derrama. Fue malo que fuera un vaso para la llenura. No. El asunto está en que se llenó hasta un punto donde puede haberse convertido en un vaso inservible. Porque no llegó al momento del compromiso que Dios demanda de la llenura de su espíritu. ¿Entendimos bien esto? Yo creo que estamos claros que Dios no va a llenar a nadie para que salga en los periódicos. Que Dios no llena para convertirte de un día al otro, de un desconocido a un gran conocido. No, Dios te llena para que tú testifiques de la obra que Él hace. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿y cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser lleno? Veamos el proceso. ¿Cuál es el proceso que hablamos? ¿Cuál fue el proceso de Pablo? El encuentro. Tuvo un encuentro. ¿Cuál fue lo segundo de Pablo? La oración. La oración. Diga lo primero, después de haber conocido a Cristo, es una vida de oración. Hay gente que tiene 5 años en el evangelio y usted lo pone a orar y no saben orar. Oye, con 5 años y tú todavía no sabes decirle, Padre Celestial, entrego mi vida a ti hoy. Gracias por este día que yo viví.
Gracias por ponerme familia. Gracias por la provisión que me diste, el alimento que me diste. Mira, Señor, me pongo en tus manos. Usted no sabe hablarle a 5 años, a 10 años, a 15 años del evangelio. Usted no sabe orar. Esta prédica no le va a servir para nada. Porque cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, ningún vaso se llena. Ustedes vieron de esos 2 vasos que alguno de los 2, desde que yo tuve la intención de echarle agua, se llenó de una vez. Hubo que irle echando poco a poco. Y la llenura del Espíritu Santo, aunque tú la puedes recibir, pero no se va a revelar a tu vida hasta que tú ese poco a poco no lo vayas probando. Si el Señor si le soy fiel en lo poquito, en lo mucho Dios me va a poner. Hay gente que no entiende que muchas veces tú puedes tener 500 pesos en los bolsillos para comer y no tener más nada. Y tú tener toda la mirada puesta en que Dios, en que el hambre se te va a sanar, se te va a eliminar con los 500 pesos cuando tú compres un pollo horneado. Pero resulta que el Espíritu Santo te habla y te dice, dáselo a Cintia. Y ahí está Ananías preguntando, Señor, pero el Pablo ese era un Pablo que perseguía a los cristianos. Asimismo dice el de los 500 pesos, Señor, no juegue, porque estos 500 pesos son el pollo que yo me voy a comer hoy. Y si no, ¿con qué yo voy a comer? Mira, dale los 500 pesos que Dios está probando si tú eres un depósito de honra para Él. ¿Qué va a ocurrir? Que si tú le demuestras a Dios de que tu corazón está dispuesto a obedecer lo que Él te diga primero, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Que cuando tú vas al parqueo, tú no vas a encontrar 100 pesos donde Él te está pagando los 500. Tú vas a encontrar 1000 donde Él te devolvió multiplicado los 500. Porque así es que obra Dios. Así es que obra Dios. Cuando hablamos nosotros de la llenura del Espíritu Santo, yo no quiero venir a traerle un mensaje a la iglesia donde todos ustedes comiencen a temblar y a brincar para arriba y hasta llevarse algunas, no, a tumbar sillas porque puede ser que sea la llenura del Espíritu Santo. Puede ser. Ahora, de lo que sí podemos estar seguros es que cuando tú estás alineado con la voluntad de Dios y Dios te llena en el corazón, tu copa rebosa de tal manera que darás fruto. La copa tuya va a rebosar de tal manera que vas a dar fruto. Y esto no depende de lo externo. Eso no depende de lo externo. No depende de la aprobación de los hombres. No depende de que alguien me diga, tú da para eso. Eso lo pone dentro el Espíritu Santo. Quizás hay gente que somos demasiado apreciada, que la gente cree que Dios puede hacer más de lo que uno pueda realmente lograr. Hay otros que son menospreciados. Pero todos nosotros tenemos la misma identidad. Así como yo soy hijo siendo pastor, cada uno de ustedes es hijo de Dios. Y cada uno de ustedes, si invoca el nombre del Señor, va a ser lleno. No por impartición, aunque usted lo puede recibir. Usted sabe, cuando hablo de impartición, es que le imponga las manos. Ananías le impuso la mano a Pablo. Y si nosotros vemos a Pablo, el producto terminado,
Cualquiera va a decir, pero Ananías no tenía estatura para ponerle las manos a Pablo, porque nosotros vemos con ojos humanos. Dios no ve lo que ve el hombre. Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. En Ananías obedeció, escuchó la voz del Señor. Tú quieres ser una persona llena del Espíritu Santo. Ya tuviste el encuentro. Tu vida de relación con Dios es intensa. Te voy a decir cuál es el tercer punto para que tú puedas tener esa llenura constante. Después que tú ores sin cesar, ores sin cesar. Orar sin cesar significa que yo no voy a orar 15 minutos o 10 minutos cuando voy a la iglesia una vez a la semana y el resto del tiempo me olvidé de quién es Dios. Orar sin cesar no es que voy a participar solamente en los grupos de oración que tiene la iglesia. Orar sin cesar no es que me llame otra persona para orar juntos. No. Orar sin cesar significa que en todo tiempo, en todo lugar, yo soy guiado por el Espíritu. ¿Y cómo nosotros podemos ser guiados por el Espíritu? ¿Cómo podemos ser guiados? Primero, tuvimos el encuentro. Segundo, estamos desarrollando una vida de oración. Mira, si tú no tienes esa vida de oración desarrollada, no te preocupes, que hay atletas que comienzan a entrenarse a última hora y ganan la carrera. Esto no es cuestión del que más corra, ni del que más tiempo tenga en los caminos del evangelio, sino aquel que se rinda por completo a Dios. Porque en la medida en que el vaso esté más y más vacío, más podrá ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos nosotros a hacer un vaso que se llene continuamente del Espíritu Santo? Cuando nosotros, además de orar, nuestro interior esté con determinación, se haya propuesto y esté enfocado en buscar presencia de Dios. Vuelvo a repetirlo otra vez. Porque una cosa es que usted ore y otra cosa es que usted camine bajo la presencia de Dios. Una cosa es que usted ore y otra cosa es caminar bajo la presencia de Dios. ¿Cómo puedo yo lograr caminar bajo la presencia de Dios? Cuando lo tengo a Él todo el tiempo en mi cabeza. Pero yo no puedo tenerlo a Él todo el tiempo en la cabeza si no lo tengo por lo menos 2 o 3 veces al día. Pero mientras más veces al día lo tenga, más se va llenando el vaso. Y mientras más veces al día voy teniendo esa relación, yo voy a ir haciendo una relación cada día más y más y más intensa. Y entonces el Espíritu va a comenzar a guiarme. Me va a recordar cuando le falta gasolina al vehículo. Pero el día que quiera hacer un milagro, deja que a mí se me olvide y entonces me quedé por gasolina en el camino. Pero era para glorificarse. ¿Por qué? Porque ese día me recordé que tengo un Dios vivo que es capaz de hacer milagros y oré para que el tanque recibiera gasolina. Encendí el vehículo y ¡fum!, llegué al sitio donde me tocaba llegar. Si no le hablo bajo este testimonio, ¿cómo podrán ustedes conocer al Espíritu Santo? ¿Cómo podrán ustedes saber lo que es estar lleno del Espíritu Santo? Cuando esa relación llega a un nivel donde usted, cuando está frente a una situación, usted inmediatamente, ¿qué tú me dices, Espíritu Santo? ¿Qué hago en este momento? Dame dirección, ¿qué hago?
Y le voy a terminar con este testimonio. Vamos en una guagua a un retiro a Punta Cana, un retiro de parejas. Y a mí en ese momento me correspondió ser el líder de una de las 8 guaguas que iban, con 50 pasajeros cada una. Y cuando vamos de Ubero Alto a Punta Cana, en el camino se apagó la guagua. ¿Qué pasó con la guagua? Comenzamos a chequear. ¿Usted chequeó el combustible? Le dijimos al chofer. No, allá en la compañía hay gente que chequea eso. No, ¿usted chequeó el combustible antes de salir? No, yo no me recuerdo. Pues vamos a chequear el combustible. Y cuando fuimos al filtro, a chequear el filtro de combustible, estaba seco. Lo cual quiere decir que no había alimentación de combustible. Se había apagado porque el combustible no estaba llegando al motor. Y en ese momento, con un sol picante, 12 del día, con 50 gente que no saben qué hacer, ¿qué hace usted en ese momento? Si usted tiene el Espíritu Santo dentro, usted de una vez ora. Eso no, yo no dije si usted es cristiano, si tiene el Espíritu Santo. Inmediatamente usted dice, wow, pero espérate, déjame hablarle al amigo mío, a ver qué me dice el amigo. Y entonces comienza un grupo a buscar combustible. Había un motel en el frente y fueron al motel a ver si de la planta se podía conseguir un poco de combustible. Comenzaba, que dónde está la próxima bomba. Hasta que al final yo cojo 2 o 3 y lo llamo y le digo, ven acá, ¿ustedes creen que Dios hace milagros? Sí, claro que Dios hace milagros. Pues este es el momento mejor para que Dios haga un milagro. Pero, ¿y qué vamos a hacer? ¿Esperar aquí? No. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar. ¿Y cómo vamos a orar? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Pero esos que están ahí tienen fe. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Ponernos de acuerdo y orar. No solamente decir, yo tengo fe que Dios va a poner el combustible ahí, me siento a esperar. Yo tengo fe que Dios va a hacer el milagro financiero conmigo y estoy esperando que lo haga. ¿Qué tiempo tú le estás dedicando a la oración? Nosotros fuimos rescatados por el Señor con un volumen de deuda altísimo. Pero doy gracias al Señor que todos los días por 3 años y medio, no importa que yo estuviera en Brasil, en Estados Unidos, donde quiera que yo estaba, a las 3 de la mañana, yo me levantaba a orar. Porque Dios propuso en mi corazón que hasta que Él no me resolviera la situación, yo tenía todos los días que levantarme a orar, entregarle a Él el sacrificio de mi sueño. Que aunque yo viajara y estuviera cansado, yo le demostrara a Dios que en mi corazón Él estaba primero. ¿Cómo tú vas a recibir milagros del tamaño de un océano si tú ni siquiera vas a un manantial con un cantarito a sacar agua? ¿Cómo tú pretendes que Dios te va a saldar millones en deudas si tú no siembras lo poquito que Dios te pide? Los 500 pesos que no lo puedo soltar porque esos son los del pollo que me voy a comer. Ustedes querían escuchar de la llenura, ¿verdad? ¿Sabe qué ocurre cuando tú estás lleno del Espíritu Santo? Tú no brincas y saltas y pataleas, ni le das codazo al que está al lado tuyo. Si lo hace el Espíritu Santo, el que tú le diste el codazo siente paz, pero no te dice a ti, ¿qué? ¿Qué es lo que te pasa? Porque es el mismo Espíritu que, mira, te estoy llamando la atención y dice, wow, Dios está obrando. ¿Qué hicimos? Ok, vamos a ponernos de acuerdo.
Los que estamos de acuerdo aquí vamos a orar. Óigame el resto. Nosotros vamos a orar para que Dios ponga combustible en el vehículo. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo para que oremos juntos? Todo el mundo con las manos levantadas. Terminamos la oración y dice el chofer, y ahora esperamos la guagua que llegan dentro de una hora. Pero, ¿qué ustedes creen? Que ustedes, con la llenura del Espíritu Santo, ustedes van a todos los lados que ustedes vayan. Las puertas van a estar abiertas para ustedes dar testimonio y la gente. No, ustedes van a encontrar gente usada por el diablo, que son los que le van a cerrar el camino a la obra de Dios. Pero si usted está dispuesto a romper con eso, después que la puerta se abre, usted dice, mire, a mí nadie me detiene. A mí nadie me detiene porque el poder de Dios está conmigo. A mí nadie que me diga nada porque yo llevo en mí las marcas de la cruz de Cristo. ¿Y qué pasó? Cuando el chofer pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo le dije, ¿qué usted hace con la guagua para llevar a la gente a un lugar? Prenderla. Pues haga eso, coja la llave. Bueno, pues está bien, déjenme ver. Encendió la guagua. Y vuelve y pregunta, ¿y ahora que la guagua encendió, qué yo hago? Y digo, oye, acelere. Y dice, mire, estamos en una cuesta. Este vehículo tiene el guía hidráulico con 50 gente ahí atrás. Yo no voy a subir esta loma porque si el vehículo se me apaga en el camino, yo pierdo el control del guía. Y yo le dije, perderá usted el control, pero no Dios. Vamos a darle al pasito. Y si usted logra subir hasta arriba, de ahí para adelante nos fuimos. Y él fue subiendo al pasito. Al pasito, al pasito, al pasito. ¡Uf! Y llegó arriba y ahí comenzó a bajar. ¿Y qué hago? Oh, siga al pasito. Y siguió al pasito y siguió al pasito. Y despacito, no con la canción que es la que más millones de views tiene en YouTube, pero despacito. Despacito llegamos al hotel. Y cuando llegamos al hotel, él está recibiendo una llamada del que lo iba a rescatar. Estoy aquí donde tú me dijiste que te esperara y yo no encuentro la guagua. Y él le responde, yo llegué al hotel. Y entonces, ¿para qué tú reportaste que le faltaba combustible a la guagua? Y dice él, porque no tenía. No, pero tú estás relajando. Yo estoy oyendo la conversación, tú estás relajando. ¿Cómo que no tenía y tú llegaste a Punta Cana? Dice, mira, yo no sé lo que pasó, pero ahí había un grupo de cristianos que se pusieron a orar y lo único que yo te puedo decir es que la guagua no tenía combustible y prendió. Y que yo llegué aquí. Así es que ya yo estoy aquí. Si tú quieres, ven hasta aquí o si no me espera donde tú estás. ¿Sabe cómo el Espíritu Santo te va a llenar? Cuando tú estés dispuesto y dispuesta a arriesgarte. Mientras el vaso está solamente recibiendo y acumulando y nadie lo ve, hay otro vaso que recibe poco pero que la gente lo ve. Y ese vaso para Dios es un vaso útil.
Ese es un vaso útil. Dígame una cosa, si usted va en una guagua así, si usted va en una guagua así, usted ve ese milagro, ¿qué usted cree que ocurrió con el resto de los que iban en el vehículo? Que iban a decir que fue un brujo si se le oró a Dios. Óigame, aunque hayan hoy pastores que digan que los milagros eran para el Antiguo Testamento o que eran para cuando Jesús inició, lo único que yo le puedo decir es que antes yo era ciego y ahora veo. Yo no sé si fue un brujo que lo hizo, pero el tal Jesús me puso la mano en los ojos y yo, que antes era ciego, ahora veo. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Oye, comienza por donde se comienza. ¿Por dónde es que se comienza? Orando. ¿Y por dónde se continúa? ¿Por dónde se continúa? Pero orando. Escúcheme bien, porque el punto 2 y el punto 3 no son los mismos. Yo voy a orar. Y tercero, yo voy a orar. Pero hay una diferencia entre la tercera. Y es que yo voy a orar con revelación. Voy a orar con revelación. ¿Por qué? Porque antes yo le oraba a Dios. Antes yo creía que Dios podía hacer. Antes Dios me daba temor. Pero ahora el Espíritu Santo me dio a conocer la verdad de Dios. El Espíritu Santo me habla. El Espíritu Santo me dirige. El Espíritu Santo me enseña todas las cosas. El Espíritu Santo me provee. El Espíritu Santo me sana. El Espíritu Santo me da respuesta. Mientras no tenía relación con Dios, no podía saber quién era el Espíritu Santo. Pero después que fui buscando de Dios, pero espérate, yo quiero más. Hasta que no tenga ese encuentro con la persona del Espíritu Santo, tú no vas a saber la verdad de Dios. Para que la verdad de Dios te sea revelada, Jesucristo dijo, bájamelo un poquito. Jesús dijo, el Espíritu le enseñará todas las cosas. Si nosotros la podíamos saber sin el Espíritu Santo, ¿para qué lo tenía que enviar? El Espíritu Santo será su ayudador. Si nosotros por nuestra propia fuerza podíamos resolver todo, ¿para qué tenía que venir el Espíritu Santo? Si nosotros podemos hacer guerra espiritual y los demonios se pueden ir sin la presencia del Espíritu Santo, ¿para qué el Espíritu Santo tenía que ser enviado para que pelee por nosotros? No se preocupen por su defensa. No se preocupen porque yo pelearé por ustedes. No se defiendan cuando sean llevados a la sinagoga. Si el Espíritu Santo no era necesario, ¿para qué lo envió Jesús? No, pero es necesario. Porque ese es el que nos guía a la verdad. Ese es el que nos lleva a la vida plena, a la vida abundante. Pero no es el espíritu mío. Porque hay mucha gente que le llama al espíritu mío, le llama Espíritu Santo. El Espíritu me dijo que me compre un carro. Ese es mi espíritu. Porque yo quiero que tú me hagas de tal manera. Y el Espíritu me dijo que tú tenías todos los días que ponerme agua antes de yo acostarme. O sea, tus deseos personales, tú estabas usando el nombre de Dios para cosas personales. Ese no es el trato. Ahora, si te dejas guiar por el Espíritu,
Vuelvo a repetirlo otra vez. Si te dejas guiar por el Espíritu, entonces el Espíritu, ¿qué va a hacer? Te va a traer la gente que te sirven para ayudar a resolver tu situación. Te da la provisión que tú necesitas conforme al propósito, porque muchas veces Dios nos tiene a la soga corta. ¿Por qué razón? Porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Si tú vienes a la iglesia porque lo que quieres es un hombre, así es. Mucha gente viene, pero tenemos que ser sinceros. Mucha gente viene a la iglesia porque anda buscando un hombre. Y está malo que busque un hombre. Pero peor que sea prostituta o que esté viviendo con uno hoy y con otro mañana. Si en tu corazón hay un deseo de tener un matrimonio estable y de tener hijos, eso no tiene nada de malo. Lo que tú no puedes es poner que toda tu vida dependa de eso. Tú tienes un Dios que es mucho más que la provisión. Tú tienes un Dios que es mucho más que una sanidad. Tú tienes un Dios que es mucho más que lo que tú puedas saber. Tú tienes un Dios que es mucho más que un milagro. Y a ese Dios es el que hay que buscar. Cuando tú comiences a buscar con pasión, con deseo, con denuedo, tú vas a ir llenando el vaso. Y aunque el Espíritu Santo te llenó, tú vas a decir, wow, pero dije que hubo llenura del Espíritu en la iglesia, pero yo no sentí nada. Es porque no es un sentimiento. No, pero que dije que hubo la llenura y yo no vi que nadie saltó, ni brincó, ni pataleó. Es que no se trata de eso. Se trata de estar alineado con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, porque Dios te va a llenar para que tú puedas alcanzar el propósito, el llamado para el que Dios te puso aquí en la tierra. Y eso se llama propósito eterno. Propósito eterno. Dios te va a dar más, siempre que lo que Él te provea esté alineado con el propósito eterno de Él para tu vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor.